Muchas gracias. Bueno, gracias antes que nada por la presentación. Y en primer lugar, cuando me ha tocado hablar en México sobre este tema, hace poquito un obispo amigo me invitó a hablar también en un congreso sobre los cristeros, aquí en Mérida, en Yucatán. Comencé pidiendo perdón, porque que un argentino hable a los mexicanos sobre la cristiada es más o menos como que un mexicano le vaya a hablar a un argentino sobre la guerra de Malvinas o a un francés sobre la Revolución Francesa, ¿no? Pero creo que es pero muy necesario, porque la historia de vuestro país ha sido totalmente silenciada. Lo que voy a intentar explicar ahora, es apenas un capítulo de mi tesis doctoral en historia, dirigida por un gran hispanista y a su vez aprobada por el gran Jean Meyer, aquel historiador francés que vive aquí en México, en el DF, que ayer el cardenal Sandoval citó. Meyer estuvo presente en mi defensa de tesis, y por más que no tenemos los mismos criterios desde el punto de vista teológico, bueno, estuvo muy contento y hasta tiene partes del prólogo de esa tesis, ¿no? Lo que voy a intentar compartir con ustedes es el tema de la masonería y la cristiada. Hay una frase famosa de Emilio Portes Gil, expresidente de México, que dice así, con la que yo comencé la tesis, que se llama la contrarrevolución cristera. La lucha es eterna, decía Portes Gil. La lucha se inició hace 20 siglos. En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Portes Gil hablaba de su época, pero hoy podemos decir que es exactamente lo mismo en estos días en México. Poco se sabe de este aspecto de la cristiada, y la masonería a su vez es un tema bastante difícil de imaginación. De ahí que poco y nada exista en los libros que uno ha podido investigar sobre cuál fue la influencia real de los masones en esta contrarrevolución religiosa y mexicana que tuvo México. Y cuando yo digo contrarrevolución, lo uso en términos clásicos y no como algunos hoy los utilizan. La contrarrevolución, decía el gran José de Maistre, un gran político y filósofo francés, no es hacer una revolución contraria, sino es hacer justamente lo contrario a lo que hace la revolución. Lo contrario de la revolución con R mayúscula. Y acerca de la masonería existen muchísimos conceptos y apreciaciones, ya sea por la complejidad de este movimiento o porque las definiciones que la masonería da de sí misma muchas veces son poco precisas y no manifiestan nunca los últimos fines, los verdaderos fines. Según el rito inglés y escocés, la masonería, cito, es un hermoso sistema de moral revestido de alegoría e ilustrado con símbolos. Otras cosas dicen, es una institución cosmopolita y en progreso incesante que tiene por objeto la investigación de la verdad y el perfeccionamiento de la humanidad. Supuestamente se funda sobre los principios de la tolerancia, de la libertad. Plantean que no hay ningún dogma, no hay dogma alguno que uno tenga que creer. Y fíjense que las palabras mismas, como decía Lenin, aquel revolucionario ruso, terminan siendo como balas. Las palabras son balas. Por eso si uno quiere cambiar la cultura, tiene que ir cambiando poco a poco el modo de hablar, las palabras mismas, ¿no? Lo decía antes Pablo Muñoz, nos van cambiando el vocabulario para cambiar los conceptos y a su vez por medio de los conceptos querer cambiar la esencia de las cosas. La tolerancia no es algo malo per se, uno tolera a la persona. La Iglesia siempre ha tolerado y ha amado a la persona, aun cuando esta persona sea pecadora. Pero la Iglesia siempre ha sostenido que no puede haber tolerancia respecto del error, respecto del pecado. El error no tiene ningún derecho, solo la verdad tiene derechos. Se es tolerante con la persona, pero no con el error ni con el pecado. Bien, la masonería plantea esto, una especie de sociedad tolerante, no dogmática, universal, filantrópica, quiere decir que ama a todos los hombres, ¿no?
y respeta la creencia de un Dios. Los masones, estrictamente hablando, no son ateos, son teístas, o sea, afirman que hay un Dios, pero que ese Dios es un Dios que creó el universo, estoy resumiendo simplemente, y que después de haberlo creado, de haber sido el gran arquitecto, dicen ellos, del universo, lo dejó andar, lo dejó rodar, y Dios no se preocupa en absoluto de los hombres, van a plantear los masones, y a su vez van a decir, se van manifestando de modo distinto en distintas culturas. Con los budistas en el Tíbet se irán manifestando con ese espiritismo que tienen, adorando la nada misma. Con los católicos diciendo que Dios es uno y trino. Con los musulmanes que es Alá y que fuera de hoy no hay nada más. Bien, lo cierto es que nosotros no tenemos el mismo Dios que los musulmanes, que los budistas, que los marxistas, que los masones. No. Nuestro Dios es uno y trino y se encarnó, se hizo hombre, murió por mí, está ahí atrás, en la cruz. No es el mismo Dios. Si hubiese sido el mismo Dios, no se hubiese revelado. ¿Para qué va a sufrir tanto? Los masones plantean incluso que aquellos que quieran tener la exclusividad de una revelación deben ser tildados de lo mismo que eran tildados los primeros cristianos en los primeros 3 siglos del cristianismo. ¿De qué cosa eran tildados los primeros cristianos ante el Imperio Romano? De fundamentalistas. Porque si bien respetaban a las personas, no estaban dispuestos a decir que Dios nuestro Señor era igual que Palas Atenea, que Apolo, que Júpiter. No, hay un solo Dios verdadero que se ha revelado. Por eso para el masón, aquella religión que diga que es la única verdadera, es la gran enemiga de la humanidad. ¿Y cuál religión es la que plantea esto? La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la gran enemiga de la Iglesia. Desde el principio, desde la fundación de la masonería, ya por 1717 en Inglaterra. En cuanto a su doctrina, se puede analizar desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico. Acá simplemente vamos a querer ir al centro, que se puede ver en una encíclica de León XIII llamada Humanum Genus, donde se denuncia que en realidad lo que la masonería hace es una falsa tolerancia, porque persiguen a todos aquellos que no piensan como ellos. En México, como en todas partes, es muy difícil también precisar con exactitud el momento en que surge la masonería. Según Félix Navarrete, en 1785, fíjense, apenas menos de un siglo después de que hubiese comenzado la masonería, ya había sido procesado por masón un pintor italiano de nombre Felipe Fabris en México. En 1793, un cura, el cura de Molango, había denunciado a un francés, vendedor ambulante, por su adhesión y afecto a la secta de los francmasones. La masonería va a tener, a su vez, gracias a Dios, muchas divisiones. Van a estar divididos entre ellos. Uno de estos son los que están en Francia. Bien, entre estas imprecisiones y pocos datos, hay un libro que resulta del todo iluminador por haber sido escrito por uno de sus propios iniciados. Hay muchos masones que después se convierten. Claro, cuando llega el momento de la muerte, como dice un famoso libro argentino, el Martín Fierro, no hay mejor como un buen susto para despertar a un mamado, a un borracho, ¿no? Bueno, cuando uno le llega la muerte, y bueno, ahí a algunos le ha pasado esto, que se convierten, gracias a Dios, al final de sus vidas. Bien, según este libro llamado Historia de la Masonería en México, desde 1806 a 1884, de José María Mateos, fundador del Rito Nacional Mexicano, que fue publicado a su vez con la autorización del Supremo Gran Oriente, cito el texto que les leo ahora. Dice él: ¿desde cuándo fue introducida la masonería en México? Al menos desde el año 1806.
Desde esa época, sigue diciendo él, sola data la masonería en México, pues no hay constancia alguna de que antes de ella se hubiese establecido ninguna otra logia, pues el gobierno ejercía un gran control sobre ella. Fin de la cita. Y si bien las revoluciones en México se van a desarrollar muy rápidamente, no se preparan, como ustedes saben, las revoluciones de un día para otro, ni la hace tampoco el pueblo. Toda revolución nunca la va a hacer el pueblo, la van a hacer algunos que se van a aprovechar del pueblo. Cualquier revolución de la que ustedes piensen. La obra de la masonería, en el caso de la llamada Revolución Mexicana, procedía de mucho antes de ella. Y así uno puede ver, como decía ayer el cardenal Sandoval, cómo en la Constitución de 1857, esa joya del liberalismo mexicano, como algunos la quieren llamar, fue fruto del esfuerzo denodado, paciente y permanente de los masones. La Constitución de 57 es aquella que con pocas modificaciones hasta el día de hoy tienen ustedes aquí en México. Y es el antecedente, a menos lejano, de lo que va a ser después la reforma de Querétaro en el 17. Y a su vez, el inmediato, la ley Calles, la ley penal Calles, antirreligiosa, que va a desatar la cristiada. Esa epopeya que tienen ustedes aquí en este país. Bien. La mayoría de los políticos mexicanos, yo podría decir, con la investigación que he hecho, que prácticamente el 99% de los presidentes que tuvo México, 98%, han adherido de modo casi desfachatado a la secta masónica, aún diciéndose a sí mismos católicos, porque no hay cosa más incoherente que ser masón y a su vez ir a misa, decirse católico. Está totalmente prohibido estar adherido a la secta masónica y a su vez ser católico. Obviamente hay gente buena, entiendo con buena conciencia, que no tiene la menor idea y entra a la masonería por las cosas buenas que pueden tener. A la masonería o a sus pequeños monaguillos, como pueden ser otras, entre comillas, ONG, por ejemplo, el Rotary Club, los Rotarios. Famoso, esto es muy famoso. Bien, varios de los políticos mexicanos pertenecieron a la fraternidad masónica, incluso de tendencias muy pero muy dispares. Por ejemplo, el indio Benito Juárez, masón. Incluso algunos otros de tendencias dispares. El famoso Maximiliano I, con todas las cosas buenas que hubiese podido tener o que tenía, de hecho, hasta que fue fusilado, también adhirió a la secta masónica. No importaría entonces si el ala se inclinaba más a la izquierda o hacia la derecha en términos modernos. Siempre la nave va a tener un timón afín a los hermanos 3 puntos. ¿Por qué digo hermanos 3 puntos? Porque habitualmente los masones firman así con 3 puntos. Bien, cuando uno se zambulle en la literatura de la historia de la masonería en México, a veces es fácil, lo digo, encontrar autores exagerados. ¿Qué quiere decir esto? Que ven masones por todos lados, que todos son masones. No, y no todos son masones. Eso que están viendo ahí, no tuve mucho más tiempo, pero es la foto del capítulo dedicado a la masonería, porque esto que les estoy dando ahora es un curso que a pedido de muchos hermanos y amigos mexicanos acabo de terminar de filmar en 11 o 12 capítulos de 1 hora cada uno, especialmente dedicado a México. Va a ser publicado en estas próximas semanas, con diapositivas y todo, porque digo, no puede ser, hoy por hoy es verdad que uno no tiene tiempo para leer. Entonces hagamos un curso audiovisual explicando lo que fue la cristiada con las imágenes y con el relato. Por eso es que puse esa imagen ahí. Bien, pero quería decir que muchos que uno cuando lee el tema de la masonería se puede encontrar con que todo el mundo es masón, o que, como que ven masones por todos lados. ¿Por qué? Porque la masonería habitualmente es secreta, salvo en México. Esto es llamativo, en serio les digo. Miren que es un tema, yo no soy especialista en la masonería, he estudiado nada más que la masonería en este tema concreto de los 3 añitos de la cristiada, pero claro, uno se salpica de la historia de México de atrás y de adelante de la cristiada.
Pero es impresionante cómo los políticos mexicanos son unos desfachatados y ya no han guardado ni siquiera las formas. Porque muchos de ellos hasta públicamente se animan a decir que son masones. O al menos no lo ocultan. No lo ocultan. Bien. Y tenemos masones de todo tipo. Don Porfirio Díaz, aquel que era llamado el Constantino, digamos, porque hubo un tiempo, porque don Porfirio no era estúpido. Sabía que después de la famosa guerra de los religioneros, posterior a la Constitución de 57, van a comenzar escaramuzas contra algunos católicos, es como el antecedente de la cristiada, no me detengo en el tema este. Don Porfirio, aún siendo masón y católico, por las dudas, no sea que Dios exista en serio, dijo no, ir contra el pueblo mexicano, o ir contra la religión mexicana, mejor dicho, es ir contra la misma alma de los mexicanos. Por lo tanto, don Porfirio, a pesar de ser masón, aunque después quizás muere bastante bien, se va a dar cuenta que él no puede ir contra la religión, aunque él no crea demasiado en eso, porque era un político bastante más hábil que el resto de estos sinvergüenzas que han tenido como antecedentes la cristiada. Era el catolicismo el alma de México, y por lo tanto la masonería, con su doctrina aparentemente de tolerancia y con ese total, entre comillas, progresismo que tenían, sectarismo religioso, estaba siendo vista como, bueno, la iglesia, el enemigo más difícil de destruir, el hueso más duro de roer. En México, un país que se declaraba 99% católico y 100% guadalupano. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos? Por eso en 1914 un grupo se va a levantar en los estados de Jalisco y Colima con la siguiente proclama anticarrancista que va a presagiar lo que va a venir después ante la tolerante, entre comillas, Constitución de Querétaro. Esto decían los católicos en 1914, cito: señores carrancistas, persiguiendo de muerte a la religión católica, nos habéis provocado. Vosotros sois los culpables. Vuestro sectarismo es un peligro para la patria. Habéis retrocedido 20 siglos. ¿Por qué les dicen esto? Claro, se volvieron a la época de los emperadores romanos a perseguir a los católicos, ¿no? Lanzaron en diversa forma aquel salvaje grito: los cristianos a los leones. Y terminaban diciendo su proclama: muera Carranza, muera la masonería. ¿No? Bien, no era que los católicos se sentían perseguidos, estaban o comenzaban a ser aún más perseguidos. Viendo el plano desde un punto de vista cristiano, sería demasiado simplista decir, bueno, fue una persecución contra la iglesia y se acabó. No, eran los mismos masones los que declaraban ellos mismos, y no los católicos solamente, que había que aniquilar la iglesia. Así, una de las tantas sociedades que se van a crear, claro, no colocaban un título, letras luminosas, color fosforescente, esta es la masonería. Ejemplo de algunas sociedades masónicas, ONGs, diríamos hoy, como decía Pablo antes, que en realidad eran masónicas. Por ejemplo, una federación anticlerical mexicana, ese es el título que tenía, abiertamente masónica. Fue una de las primeras en protestar contra su enemigo común ante la inminencia de la solemnidad de Cristo Rey, año 1923. Esa solemnidad que al día de hoy tenemos, pero muy emparentada con la historia de ustedes. Cuando nosotros hacemos la solemnidad de Cristo Rey, es imposible que uno no se acuerde de lo que estaba pasando en México en aquella época. Bien. Los eternos enemigos de la libertad se les llamaban a la Iglesia Católica en aquel momento. Un gran historiador de México sobre la cristiada, Rius Facius, señala que el Consejo Supremo Masónico, celebrado en Ginebra, Suiza, en 1924, fue uno de los que avaló la elección del movimiento que tenía a un patriarca. Ustedes saben que en México, pregunto, ¿hubo aquí un intento de Iglesia Nacional Mexicana? ¿Saben eso o no? Bien, menos mal que lo saben, ¿no? Menos mal.
Exactamente, la Iglesia Nacional Mexicana fue llevada adelante por un sacerdote que se autodenominaba el Patriarca Pérez, un pobre tipo, un pobre cura. 8 curas se agolparon, o se acoplaron, mejor dicho, junto con el Patriarca Pérez para intentar armar una Iglesia Nacional Mexicana. El Patriarca Pérez era masón. Fíjense, era cura y a su vez masón. Fíjense el cambalache que existía en la cabeza de algunas personas. Pero este pobre hombre fue usado por la masonería para intentar debilitar la jerarquía eclesiástica de entonces. Vayamos a los protagonistas del conflicto. El caso de Plutarco Elías Calles, un diplomático francés llamado Ernest Lagarde, una fuente invaluable que es utilizada por el mismo Jean Meyer en La Cristiada, logró entrevistarse por los años de La Cristiada con el presidente Calles. Y después de conversaciones, él mismo, como buen diplomático, enviaba la conversación que había tenido con el presidente Calles, este sujeto patibulario, enfermo, al gobierno francés. En uno de sus cartas, Lagarde, este diplomático francés, escribe a Francia después de entrevistarse con Calles, cito: "Cada semana que transcurra sin ejercicios religiosos", decía Calles, una vez que se había suspendido el culto, 3 años acá sin culto, "cada semana que transcurra", decía Calles, "hará perder a la religión católica 2% de sus fieles". Y continúa acá el diplomático francés escribiendo a Francia: "Calles estaba decidido a terminar con la Iglesia y a desembarazar de ella a su país, y de una vez por todas". Y terminaba diciendo: "Por momentos, el presidente Calles, pese a su realismo y su frialdad, me dio la impresión de abordar la cuestión religiosa con un espíritu apocalíptico y místico". Calles pensaba estar haciendo algo que le pedía la logia masónica. Por algo fue puesto como presidente de la Nación de México. Calles no llegó solo, como todos los presidentes no llegan solos. Y agregaba este diplomático francés: "Calles es masón y recientemente ha recibido las insignias del grado 33, la insignia quizás más alta que hay en la masonería. El gobierno actual se ha adherido en virtud de sus convicciones filosóficas a la masonería y a destruir la existencia misma de la Iglesia". Este diplomático francés muy probablemente también él mismo haya sido masón, y esto mismo escribía entonces al gobierno francés de por entonces. El caso de Porter Hill, después del tiranicidio perpetrado por Toral, José León Toral, contra el presidente electo Álvaro Obregón en el año de 1928, en el mes de julio, si no recuerdo mal, los obregonistas van a solicitarle a Calles que eliminase del gabinete a aquellos ministros que más se habían mostrado como enemigos del obregonismo. Los cambios que se van a realizar van a permitirle a Porter Hill tomar a cargo la Secretaría de la Gobernación, por entonces a cargo del gobernador del estado de Tamaulipas, y de poca significación política hasta entonces, pero, dice Río Facius, de una brillante trayectoria masónica. O sea, como vemos, para poder estar en los cargos importantes, ya en tiempos de la Cristiada, hacía falta sí o sí pertenecer a la logia. Algunos en cargos más altos, otros en cargos más bajos, más pequeños, pero sí o sí era parte fundamental. Lo que hay que tener en cuenta es que si no se pertenecía a esta logia, no se podía ascender en la vida pública. Y si uno quería poco a poco ir ascendiendo, su carrera política iba a ser cortada. Por eso yo acabo de hacer una mención corta, aunque bastante exhaustiva, de los dirigentes mexicanos masónicos reconocidos. No es que se duda o se sospecha, sino realmente reconocidos. Por ejemplo, Guadalupe Victoria, general presidente de 1824 a 1829. Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Manuel Gómez Pedraza, Antonio López de Santana, Valentín Gómez Farías,
Nicolás Bravo, Mariano Paredes y Arrillaga, Mariano Arista, Juan Bautista Ceballos, Manuel María Lombardini, Ignacio Comonfort, Benito Juárez, obviamente, Juan Laponte, Maximiliano I, Don Porfirio Díaz, el general Manuel González, presidente Madero, Plutarco Elías Calles y Porte Gil. Hasta aquí llego yo con la investigación de la cristiada. Y la masonería va a ser la causante principal de la guerra, junto con los Estados Unidos de Norteamérica, por aquello también de Don Porfirio, pobre México, tan cerca de los Estados Unidos. De ahí que entonces sea importante conocer la historia de la masonería y a su vez también la historia de la masonería en tiempos de la cristiada. Por último, para poder ver la influencia que esta secta impía, anticatólica, anticristiana, tuvo en el país del norte, de Estados Unidos y a su vez también de aquí, de México, en el caso mexicano, uno no puede dejar de hacer mención a un artículo que en plena cristiada, 1928, se publicó en el Observatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede. Se trata de la supuesta, entre comillas, protesta de la masonería y del protestantismo norteamericano contra la política de Plutarco Elías Calles respecto de la religión en México. Fíjese qué inmorales que son estos tipos, que para no quedar mal, en plena guerra cristera, a pesar de estar apoyando al ejército federal, digamos, ¿no? Lo que decía ayer Sandoval es muy importante. La primera vez en la historia que se utilizó aviones para bombardear una población civil fue en la guerra cristera. Los aviones no eran mexicanos, eran estadounidenses. La primera vez, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que se usaron bombardeos indiscriminados contra población civil mexicana. Población civil fue en la cristiada. Y los yanquis y los masones protestaban, a pesar de todo esto, diciendo qué barbaridad lo que está haciendo Calles con el pueblo mexicano. Se trataba de relatos, simplemente de palabras vacuas, vacías. Bien, la masonería junto con el protestantismo de corte norteamericano se van a encontrar siempre, de acuerdo para tratar de dominar al pueblo de México. De ahí que sea entonces importante, y con esto concluyo, conocer algo de la historia de vuestro país, especialmente los 3 años gloriosos que a ustedes les han quitado en la historia, le han falsificado y no les han mostrado. Porque un pueblo que no conoce su historia termina por repetir sus propios errores. Y un pueblo que la conoce, principalmente hablando aquí en Guadalajara, el corazón de Jalisco, donde tanta sangre de mártires ha sido semilla de nuevos cristianos, debe ser conocida. Así que les agradezco, les pido por favor que no dejen de ser fieles ustedes a aquellos que llevan en su propio ADN de católicos y marianos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva México católico!